Ya. Muy bien. A ver si no te da pánico escénico. No. Bueno, vamos a continuar. Sí, está grabando. Sí. Sí, está claro. Bueno, entonces, estamos en balance ministerial y es importante, hermano, que cada ministro o cada congregante sepa que el balance no es un lujo, sino es una necesidad. Pero porque no se trata tan solo de servir a los demás, sino de también tener una vida plena. Y yo me pongo a pensar, hermano, en el profeta Elías. Fíjate, el profeta Elías acaba de ganar una gran batalla, y una mujer con un espíritu tremendo, demoníaco, que ahora cuando una mujer es malvada, se lo solemos decir el nombre, decir una Jezabel, ¿no? Y hasta la ponemos como si fuera una víbora mayor. Amenaza a un hijo de Dios. Acababa él de realizar un milagro grande. Un milagro grande. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pronunció? Que no iba a llover. Por su palabra, fíjate el poder que tenían sus palabras para decir que no iba a llover. Y la comunión que tenía con Dios para que esas palabras surgieran efecto. Porque tenía una frase que yo creo que debería de ser la frase de todos los cristianos. Vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, él se atrevía a decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, o sea, pronuncia. ¿Y qué le dice Jezabel? ¿Se acuerdan qué le dijo? Que por ella, por su palabra, si al otro día, o sea, no lo mataba, no, o sea, iba por qué, voy por tu vida y voy a dar lo que yo soy y todo lo que tengo porque tú te destruyas y estés muerto. ¿Y qué pasa con Elías? ¿Qué le entra, hermano? Pánico. Le entró miedo, le entró un pánico. Y yo te digo, acababa de vivir un milagro, acababa de pronunciar palabras de poder. ¿Y qué hace? Huye. Huye. ¿Y qué hace? Se esconde. Y en ese miedo, en todo eso, empieza a ver la mano de Dios. Porque empieza a ser sustentado. Dice, mira, vete cerca de un río. Y ese río fue tomando agüita, ¿no? ¿Y qué se la pasaba haciendo? ¿Qué se la pasaba haciendo en ese lugar? Quejándose y durmiendo. Y una de las cosas principales cuando alguien está en depresión, ¿qué quiere hacer él? Dormir. No quiere hacer otra cosa. ¿Qué? No me siento bien. ¿Y qué? Está deprimido. Y nada más quiere estar, ¿qué? Comiendo. Y el Señor que lo está sustentando hasta que dice, ya, o sea, ya, órale, párese, ¿no? Ya lo dejó descansar, pero a lo que voy es que lo dejó, ¿qué? Descansar. Le dio el alimento, le da tiempo para que renueve sus fuerzas, porque venía de pelear una gran batalla. Y entonces ahora sí vuelve a ¿qué? A tomar. Pero ¿sabes una cosa? Oye, es que esa historia es fantástica, porque cuando se encuentra a uno de los que puede ir a avisar, le dice, oye, dile al rey, y le dice, no me hagas esto. ¿Cómo me dices a mí que vaya y le diga al rey que tú estás aquí? Si yo sé que cuando yo venga Jehová te habrá movido de lugar. No me hagas esto, porque si yo los traigo y no estás, güey, me van a matar. ¿De qué venía huyendo?
de la muerte. Y se encuentra uno que tampoco quería que morir. ¿Qué es lo que le tiene más miedo el ser humano en general? A la muerte. Y le dice, no, mira, yo aquí me voy a quedar. Ven. Y va y todavía, sí es cierto que se hace la víctima, ¿no? Solo yo he quedado. Y le dice, en palabras actuales de los chavos, no te asustes. O sea, yo tengo 50 aquí, 50 allá escondidos y los he estado, ¿qué? Alimentando. No estás solo. Y cuando hay un buen balance ministerial, no estás solo. No. Por eso debe de haber una buena relación. Porque yo digo, imagínate tú, para una persona que está a cargo de un liderazgo dentro de la iglesia y tiene problemas y tiene situaciones, y llegar a su casa y no tener un compañero de milicia, un compañero en el cual poder decirle, es que, ¿qué onda? ¿Cómo ves eso? Y siempre el que está fuera del problema tiene una manera diferente de pensar y de ver las cosas. ¿Por qué crees que la reina de Saba fue a ver a Salomón? ¿Porque tenía o no tenía problemas la reina Saba en su reino? Seguramente sí. Pero escuchaba que Salomón era sabio. Que Salomón era sabio y que resolvía los conflictos. Y entonces dice, yo quiero ir a ver cómo este hombre hace para resolver los conflictos. ¿Y con qué se encontró? Con un hombre sabio. Por eso es bueno, hermano. Pero que también tenía conflictos. Ah, no, claro, por eso. Él tenía conflictos, pero sabía que resolverlos. Aconsejar. Y algo importante, hermano, que vamos a ver, es que Salomón no tuvo un balance ministerial. Empezó muy bien. Y lo que les decía al principio, le dieron un tabiquito. Y no supo qué, ni él sabía aconsejar, pero no sabía recibir consejos ni escucharlos. Y mucho menos ponerlos en práctica. Mira, mi esposa me dice, es que yo con los cristianos siempre he tenido un conflicto. Todo el mejor consejo lo tienen en la Biblia. Créeme, todo el mejor consejo está en la Biblia. Dice, pero lo que menos leen, ¿qué es? La Biblia. O no le hacen caso. O no le hacen caso. Dice, yo por eso, a mí, dice, él tiene un dicho. Yo no doy consejos porque si no te lo piden, ¿para qué lo das? Y lo peor es que si lo das, luego ni lo hacen. Entonces, ¿para qué te desgastas? ¿Para qué te desgastas? Mira, que la gente, dice, mira, la gente inteligente no necesita consejos. Mucho menos el sabio. ¿Por qué? Y el tonto, ¿cómo es tonto? Aunque le des consejo, no lo toma. Por eso Salomón decía, júntate con quién, con el sabio y te volverás ¿qué? Júntate con el necio. Y en la iglesia, tú deberías de elegir con quién juntarte. Ay, es que este hermano siempre está contando hartos chistes, es bien buena onda. Y el otro, ay, no sé, hermano, siempre está hablando de la Biblia, todo te saca la Biblia, todo quiere, ay. Júntate con ese, júntate con ese. Hasta sus pláticas son distintas. Elige con quién juntarte, elige, porque vas a aprender. Y no es que te digan después, ay, sí, es que tú nada más te juntas con los pastores. Ay, es que tú nada más te quieres. Tú elige con quién juntarte, sí, no, es un problema de ellos. Pero tú aprende algo diario. Alguien te puede enseñar si tú te dejas enseñar. Y eso también es tener, hermano, un balance. Porque no puedes dar algo que no tienes. ¿Cómo puedes hablar de la
palabra de Dios si no la conoces? Y hay gente que tiene una retención maravillosa. Yo siempre he querido ser de esos hermanos que dicen, ¿no? Como lo dice en Proverbios 22:8. Instruye al niño. Y desde un principio, cuando dicen, ¿cómo dice Proverbios 22:8? Y cuando dicen, instruye, sí, instruye al niño. Su camino, ya te lo sabes. Como dice San Juan 3:16, esa es la mayoría, ¿no? Pero aquí no. ¿Qué dice San Juan 3:16? ¿No te gusta? O sea, a mí siempre digo, ay, cómo me gusta eso que se aprende todo. Yo me sé muchos textos, pero no me sé la cita. Y hay gente que se aprende las citas así de, ay. Yo digo, ay, qué padre, ¿no te gustaría? Para mí sí me gustaría, digo yo, ay. Pero ¿qué necesitamos? Ejercitarnos. ¿A cuándo les gustaría correr un maratón en 1 hora con 5 minutos? ¿Qué es el de los... Yo digo, si corro 5 kilómetros. Corro 1 hora 5 minutos ya no un maratón. En 1 hora 5 minutos, no, 1 hora, bueno, los que corren así, wow, ¿no? Tú dices, en 1 hora, hay gente que en 1 hora, nos aventamos 3 kilómetros y con el hígado de fuera, ¿no? Corres tú unos pasitos adelante y como que te regresas 3 para atrás, ¿no? De verdad, y te falta el aire y sientes, como dices, subes a la montaña a tener comunión con Dios y casi tienes un encuentro con Él porque se te va el aire. ¿Sí o no? Y eso es tener un equilibrio porque ¿quién? No nos ejercitamos. No nos ejercitamos. Mira, antes, yo hablo del antes, pero de verdad antes, y aquí está Xochitl, hacíamos nuestros retiros de jóvenes, y nos íbamos a Tolantongo, y teníamos que pasar la noche en vela, y orábamos, y cantábamos, y podíamos hacer veladas de toda la noche. Yo no me acuerdo que pasara una semana y dijera, ay, qué cansada, todavía no me repongo de la vela. No, hombre, o sea, ni dormías bien y al otro día estabas en el agua y estabas nadando y se te olvidaba que ni habías dormido. Ahora, les digo, me siento como los discípulos que no aguantaron 1 hora esperando a su Señor, ¿no? Te pones a orar y ¿no te ha pasado que ya te cansas y dices tú, no, ahora sí voy a orar 1 hora, ¿no? Y te das cuenta que ya son 10 minutos que apenas llevas y ¿cómo estás? Porque no te has ejercitado. Y necesitamos un ejercicio. Por eso es aquí donde surge una cuestión crítica para todo el estudiante de teología y todo futuro líder espiritual. ¿Cómo cultivar un equilibrio, hermano, que no solo sostenga el ministerio, sino que también lo eleve? Porque si bien es cierto, comienzas una caminata, dice Pablo, corramos ¿cómo? Queriendo llegar ¿a dónde? A la meta. Yo hace algunos ayeres se me dio por ir a correr. De verdad, hermano. Y yo dije, 3 kilómetros. Yo veía 3 kilómetros como de aquí a la Villada, ¿no? O sea, ay, ¿qué son 3 kilómetros? Ay. Y me fui, ya medio corría. Pero yo no había dimensionado cuánto era 3 kilómetros. Y en mi primera carrera de 3 kilómetros, me compré tenis nuevos, no los había probado, si realmente no me iban a lastimar, ¿no? Me compré outfit nuevo, ¿no? Y luego, yo no sabía que había las estaciones para recargarte de agua. Y yo decía, ay, mira, qué bonitos te dan promociones, ¿no? De gelecitos. Yo
Y entonces me dan no dieron agua, sino dieron un gel. Y yo, ay, mira. Y como nos habían dado una bolsita, la metí, ya hice, ya. Y entonces llegó un momento en que, ya no. Y luego decía, bienvenido al kilómetro 1. Y yo, kilómetro 1. Y la corrí en Chapultepec, ¿no? Y de verdad, toda la gente que estaba alrededor y que llevas medio, te decían, ¡ánimo! ¡Corre! Y eso yo decía. Y entonces tienes que pasar por un tapete para que vayan registrando tu tiempo, ¿no? Entonces yo vi un tapete con eso y dije, ay, no lo ensucio. Y me dice, no, tienes que regresar. Y ahí voy de regreso, ¿no? Para pasar por el tapete, ¿no? Llegamos al segundo abastecimiento y yo sentía que mi lengua se pegaba a mi paladar, de que ya estaba deshidratadísima. Yo veía el agua así como en las caricaturas lejos y yo quería agarrar una botella, ¿no? De verdad, porque en la segunda ya era una botella. Y yo dije, no, ahora no me vuelve a pasar. Agarré una y me la tomé, pero me llevé otra. Y dije, no, ahora no me hacen lo mismo, ¿no? Bueno, ya voy a llegar y ya se ve a lo lejos así con letras rojas y los números y todo. Y entonces pasa el del carrito y me dice, córrale, porque si no llega en 5 minutos o no sé qué a la meta, pues ya se pierde porque ya hizo mucho tiempo, entonces la tengo que recoger con el carrito. Y yo, no, si quiere me voy de una vez. No, dice, pero ya está por llegar, córrale. O sea, yo ya iba más vencida. Ajá, no, ya no, pues denme un rack. No, bueno, llegué a la meta y cuando yo llegué a la meta, vi la cara de Alejandro así con una angustia de, ¿qué le pasó? Él había hecho la carrera de 5 y había llegado hace media hora y él decía, yo veía que pasaba gente, yo dije, tal vez se cayó, ya me veía fracturada, lastimada, y decía, no. Pero como saben que vienen en el carrito, pues si hay algún lesionador, lo suben al carrito, ¿no? Entonces ya cuando veo la meta hasta me animé, yo, ya estoy corriendo así, era casi de las, creo que fui una antes de la última, yo me sentía la campeona del mundo mundial, o sea, había llegado y cuando llegué, y me dice, pase por su medalla. Yo me sentía la más digna de merecer, porque decía, tú no sabes lo que me costó esta medalla, ¿no? Y llegué y todavía llego y me dan un plátano, una naranja. ¿Qué crees que hice con el plátano y la naranja? La volví a echar en mi bolsita. Y luego me dan un Gatorade y lo vuelvo a echar. Entonces, ya paso para la mañana y yo como, ay, no, me siento muy mal, me duelen mis pies, así como... Y me duelen mucho mis pies. Y luego me puse estos tenis y según había comprado unos con válvula, los negros, no, esa válvula me hacía, o sea, nunca había usado tenis con válvula, no, se sentía mi taloncito así. Y luego, ay, no, y le empiezo a contar todo y me dice, ¿pero por qué? ¿Tampoco no te dieron gel? Y yo, sí, mira. ¿Y no te lo tomaste? No, pensé que era como un recuerdito de la carrera. No, dice, esto es para hidratar, para que no te deshidrataras. Ay, ¿en serio? ¿Y luego qué más te dieron? Me dieron un plátano. Ya te lo hubieras comido para que no te des... ¡Ay, un calambre! ¡Es para eso! Yo, ay. Y la naranja, para que no se te vaya el potasio. Yo, ahí todo sentada como niña comiendo el plátano, la naranja, tomándome el Gatorade. Y comprendí algo, hermano. No, ese no era tu. No, ¿sabes qué comprendí? Que cuando haces las cosas sin conocimiento, cometes muchos errores. Me aventé una segunda carrera y dije, no, ahora sí no me va a pasar lo mismo. Ya no me puede pasar lo mismo, porque entonces estaría yo loca, ¿no? Y entonces corrí, ya no una de 3, dije, ahora me voy a aventar una de 5. Me preparé más, íbamos a correr en la mañana, hacía estiramientos, todo. Y entonces ahora sí, la primera parada me acuerdo que me dieron una miel Carlota, mira, ni lo pensé. Y adelantito un gel, o sea, todo lo que me daban ahora sí. Y llegaba al agua, y aparte del agua yo me llevé una botellita, porque ¿qué tal si yo no alcanzo a...? Pues, yo me voy preparada. Ya iba preparada, iba corriendo y todo. Mi esposo se aventó en esa ocasión la de 10. Y cuando ya estaba más cerca de
de la meta, cuando íbamos a entrar a Ciudad Universitaria, porque la corrimos en Ciudad Universitaria, veo que el de 10 kilómetros ya iba, pero venía el área así como una gacela, ¿no? Y yo dije, viene de 10 y yo voy a terminar la de 5. Y entonces pues y le digo adiós. Y volteé así, como diciendo, ya es el doble, ¿no? O sea, era para que tú y yo hubieras llegado. Y yo así ya iba como que, ya nada más trotando, ¿no? Y te digo, la gente va animándote, vamos, tú puedes. Y a mí siempre me ha inspirado ver gente grande. Y es, ese viejito no me va a ganar. No, o sea, un señor como de 78 años, no me daré en dignidad. Y córreme más rápido que ese señor, ¿no? Y entonces ya iba yo tratando de alcanzar a ese viejito, ¿no? Y entonces mi esposo tiene compasión de mí y me dice, se regresa y me agarra de la mano y hasta ves, te ponen ahí en las pantallas de CEU, de que se regresa y lo ve y me toma la mano para entrar corriendo, para ayudarme a jalarme para llegar a la última vuelta y entrar, ¿no? Y ella venía así de, ay, me dice, ¿cómo te fue? Ay, pues creo que me fue mejor, ahora sí no me dio tanta sed, y iba ya toda, ya muy cansada. Llegamos, me sentí y dije, sí, correr con otra, ya con otra experiencia te da un mejor equilibrio. ¿Y qué es esto en el ministerio? El apóstol Pablo nos invita a ¿qué? A que corramos, ¿se acuerdan? Como para alcanzar ¿qué? Llegar a la meta. No quedarte a la mitad. ¿Sabes por qué muchos se frustran? Muchos estudiantes se frustran, hermano, porque no cultivan un equilibrio entre el conocimiento y su relación personal con Dios. Nosotros vamos a encontrar en este libro, hermano, que es una invitación a conocer y crecer continuamente, pero sobre todo a tener un autoexamen de quiénes somos. Yo les dije, comenzamos, ¿le puedes dar el libro, hermano? Comenzamos nosotros, hermanos, con un ejercicio, ¿verdad? ¿Qué nos gustaba y qué no nos gustaba de nosotros? Y esto también es tener, hermano, un equilibrio. Yo te pregunto a ti, ¿hay alguien que tú conozcas en el cual lo hayas inspirado? O sea, que tú digas, yo inspiré a esta persona. ¿Has inspirado a alguien? ¿Sí? Que digan, es que yo quiero ser como tú. ¿Cuántos tienen así por lo menos uno? ¿Uno? No les dé pena. Ustedes se deben de convertir en personas dignas ¿de qué? De imitar. Porque todos somos ejemplo de algo, aunque sea de mal ejemplo. Eso mucho. No te pases en la iglesia. No seas como fulano. Bueno, el hermano, aunque sea, sirve de ejemplo, de hermano, pero sirve. Pero qué bonito sería que tú fueras el ideal de alcanzar. Yo quiero ser como fulano. La verdad, ¿cómo estudiar? Yo la verdad es que yo siempre, cada que lo veo, recientemente platicaba con el que fue mi mentor, el hermano Miguel Ángel Cosío, que para mí no había hombre más inteligente, más sabio, con más conocimiento que él. Y hablar con él me dejaba embelesada así. Él abría su boca, de verdad, y era así. Y quería aprender más de él. Y además tiene una forma de explicar que a la fecha mi mamá dice, a mí no me gusta. Así, es que habla con tanta palabra rimbombante y te dice, o si estás sacando cualquier plática y te dice, por eso en el griego, fíjate que esta palabra dice así, ya sabes, y te dices, o sea, de cualquier plática, hasta de la comida. Y platicas con él, yo tenía un reto cuando era joven, yo sí, yo me tenía que leer un libro diario, ¿un libro diario? Sí, dice, buscaba libros pequeños, después fui creciendo y entonces ya leía un libro por semana, pero un buen libro. Dice, y tenía algo, dice que en su casa tenían una traza, y entonces él tenía una ceguetita. Y entonces cada que leía un libro, cegueteaba, ¿no? Iba haciendo. Dice que cuando terminó cada
una le iba haciendo más grande, ¿no? O sea, de sus líneas que hizo la trave, la cegueteó toda. Y entonces al tercer libro tenía que hacer el hoyo más grande, que dijo su mamá, oye, ya cambia de reto, vas a romperme la trave, entre rotura y rotura, en el temblor se va a caer. Y dice, tuve que cambiar porque ya le había dado la primera sesgueteada, ya le había dado la segunda. Era un hombre que su pasión era leer. Y si tú ibas a su casa, encontrabas libros hasta debajo de la mesa, porque ya no había dónde poner. Y si tú le regalabas un libro, tenías que saber qué libro no había leído, porque la mayoría de los del libro de teología, ¿no?, los conocí. Y cuando, me acuerdo que a mí me prestó un libro mi abuelito y se lo enseñó y me decía, dame ese libro, Merari, dame, ese libro no lo tengo. Y yo, no lo puedo dar, es de mi abuelito. Híjole, ese libro está padrísimo. Y yo, pero él se apasionaba por un librito. Pero era, y yo decía, yo cuando sea grande quiero ser como él. Leía muchísimo, muchísimo. Y recientemente me dice, ¿sabes que el COVID afectó mi mente? Afectó mi mente. Y hay cosas que ya no recuerdo. Quisiera acordarme de todo lo que salía antes de la pandemia. Y si vieras que ya no hay cosas que ya no me acuerdo. Y el doctor me dijo, estaba su cerebro tan lleno, tenía tantas conexiones neuronales. O sea, cuando tú ejercitas tu cerebro, vas haciendo conexiones. Cuando dejas de leer, dejas de hacer muchas cosas, se va desconectando. Y estaba tan lleno y tan conectado que cuando el COVID, porque le dio muy fuerte, me dio, por así decirlo, el corto en el cerebro, estaba todo conectado, que fue como un apagón completo. Y yo, no, ya no quiero ser como... se me va a acabar todo. Digo, no, me dice, y de verdad hay cosas que ahora estoy intentando, pero ya me cuesta trabajo. Y dice, ¿sabes qué, Goteo? Que ahora ya casi nadie me invita. Porque como ya se me olvidaron muchas cosas, ellos esperan tener una ponencia de mí como las que tenía hace años. Dice, y ahora me cuesta trabajo y tengo que escribir. Dice, ese no es el que yo quiero. Eso no es. Dice, entonces me dejan de invitar. Y yo así de, ay, ¿cómo crees, hermano? Porque tenía una invitación y me dice, pues tú sabes si te arriesgas. Yo me voy a preparar y llevaré mi escrito, pero ya no voy a ser tan elocuente como antes. Y le dije, no, hermano, yo creo que el Señor usa a las personas y dice que trae a nuestra memoria las cosas. Me dice, pues ora por mí, me dijo, sí. Pero me dio así como que... ¿Por qué? Y él me dice, pero vienes que no me arrepiento, porque mis mejores años de mi vida lo dediqué a Señor. Y ha sido un siervo del Señor. Pero tenemos que tener un equilibrio, porque de nada sirve, hermano, que tú tengas mucho conocimiento si careces de la presencia del Señor. Vamos a comenzar en la página 1. La importancia del ministerio la importancia del equilibrio en el ministerio cristiano. Acabamos de ver la introducción. Y vamos a definir el equilibrio. Dice, no aparece en las Sagradas Escrituras, más bien es un término que proviene del latín equilibrium, el cual en su sentido estricto hace referencia a la situación en la que se encuentra un cuerpo cuando, pese a tener poca base de sustentación, logra mantenerse sin caerse. Yo les pregunto, entonces, ¿alguno de ustedes conoce el Valle de los Sapos en Guadalajara? Que le llaman también de los hongos. Bueno, las piedras tienen figuras como de sapos. Y yo no sé, bueno, a lo mejor en el internet o en alguna publicación has visto que ponen una piedra chiquita, luego una más grande, luego una más grande y tienen un equilibrio, o sea que con una piedra logran tener equilibrado muchas cosas. O que ponen una silla así como cachoquita y luego le van poniendo. Eso es un equilibrio, hermano, que puede balancear
todo. Pero ¿qué pasa si le quitas algo? Se desbalancea. Aunque sea la perdita más chiquita, había un comercial que una persona hace una escultura con puras lunetas. Pero pone una luneta al último color, como es amarillo, y pone una luneta azul o verde. Y llega un curioso y está viéndolas. Y ve la luneta verde. ¿Y qué hace? Y la quita, y al quitar la luneta verde, ¿qué pasa? ¿Sabes qué es el equilibrio? Tú puedes mantenerlo. Pero a veces la pequeña cosa va a hacer que se desequilibre todo lo que tú pensabas que ya tenías armado. Yo digo que la vida es como el juego del Jenga. Vas picando y vas sacando. Y siempre que sale, hermano, lo más fácil, ¿no? Lo del medio. Pero cuando empiezas a quitar de las orillas, normalmente el de hasta abajo, ¿cómo quedó? Uno, el del medio, ¿no? Y vas quitando, pero tienes que ir poniendo, ¿qué? Arriba las piezas, ¿no? Y de repente, al que menos piensas que es, dices, híjoles, y cuando es de juego de que el que tocas lo tienes que quitar, y ya moviste esa piececita, sabes que se va a caer. Ya, quítalo. Y tienes que hacer hasta lo imposible por quitarlo y que no se caiga. Y hay quien lo logra. Es tal su equilibrio que logran quitar la pieza y ponerla arriba. Pero saben que el que viene, ¿qué? Dicen, no, ya. Porque a veces apenas lo va a tocar y lo dejó tan sensible que solamente con a veces tocar la pieza, ¿qué pasa? Se cae. Y sabes que en la vida ministerial suele ser así. Vivimos de equilibrio, estamos equilibrando los ataques, estamos equilibrando a veces la falta de comunicación en la casa, estamos equilibrando el tiempo que dedicamos a nuestra familia, estamos equilibrando el tiempo que dedicamos a estudiar, estamos equilibrando el tiempo que dedicamos a orar. Y a veces la piedra más pequeña es la que nos va a provocar, ¿qué, hermano? Que nuestra vida se derrumbe. Porque no es una garantía que siempre estés de pie. Job tuvo 3 amigos. Bien buena onda, ¿verdad? Elifaz, Bildad. ¿A poco no eran buena onda? ¿No se les hace? ¿Cuántos de ustedes han tenido amigos así? Que cuando están en el piso, cuando están tirados o enfermos, llegan como los amigos de Job a decirte que ¿De qué te vas a morir? ya te vas a morir, manito. ¿Cómo te acuerdas contigo? ¿Ya hiciste tu testamento? Acuérdate que eres medio necio. Ahora sí, dices tú. Otro te puede llegar. ¿Qué hiciste mal, manito? ¿O en qué andabas fallando? Job, ¿cómo se sentía? Atacado. Pedro sabía que iba a fallar, porque Jesús se lo advierte. Pedro, me vas a negar. Cuando haya cantado el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pues ¿sabes por qué, Pedro? Porque el enemigo ha pedido tu vida para ser zarandeada como a ti. Pero qué respuesta tan maravillosa. Pero yo he rogado porque tu fe no me... Fíjate qué importante en el equilibrio ministerial. Jesús no rogó porque no tuviera problemas. Pedro, ¿sí? ¿Oyes en esta porción que rogó porque no tuviera problemas? No. Él había hasta dado el permiso ¿para qué? Para que los zarandearan como a trigo. Porque ¿cómo era Pedro? Impulsivo. Yo digo que era de esos peleoneros, ¿no? Me imagino hacia Petrito, ¿eh? Y le dice el Señor, hay que educarte, necesitas tener un equilibrio.
ya me conociste 3 años y nada más no entiendes, Pedro, no entiendes. Porque ¿cuándo le dice estas palabras? Ya cuando ya iba rumbo al final, iba rumbo a entrar al proceso más difícil. Y aún así en el proceso más difícil, yo digo, ¿cuánto amor tenía o tiene o tuvo para con Pedro? Porque ya iba a entrar a una crisis él y dijo, pero yo estoy llorando porque tu fe no falla. Le dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Miren, a pesar de que la palabra equilibrio no aparece en la Biblia, el principio y su importancia están ampliamente señalados y motivados en un sentido simbólico. El equilibrio se refiere a la armonía entre las cosas diversas, la mesura, la ecuanimidad, la sensatez, en los juicios y los actos. Quiere decir, hermano, que es el equilibrio en donde todas las fuerzas actúan sobre el individuo y deben de estar compensadas de tal forma que mantengan la posición deseada. O sea, yo les decía esta parte que pones la silla y todo, obviamente tu ideal es que se mantengan como tú las pusiste, como aquellos que con piedras en la arena hacen un equilibrio. Están buscando la parte importante para ir poniendo cada piedra de manera que mantengan ¿qué? Un equilibrio. Ahora, hermano, desde una perspectiva bíblica, es vivir conforme al diseño de Dios, donde cada área de nuestra vida espiritual, familiar, relacional, emocional, intelectual y física se integran bajo su dirección. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, mucha gente ¿en dónde encuentra las delicias? En las drogas. Mucha gente dice, no, es que para mí lo delicioso es ir a tirarme en la playa, olvidarme de todo, porque así muchos dicen, no, pues para mí lo más importante es ir a un bosque, alejado de todos, y meterme ahí unos, y yo, pero la Biblia dice que ¿dónde está la plenitud? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso mucha gente al cristiano le critica que en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, tiene una sonrisa. En medio de toda circunstancia, hermano, se muestra feliz. Y dicen, ¿por qué estará tan feliz? Están como que loquitos los cristianos. ¿Por qué? Se les muere alguien y están risa en el velorio. No están como otros. Hasta contrataban llorones. ¿Se acuerdan que les platicaba las costumbres judías? Yo hubiera podido ganar mucho dinero en esta vida. Me hubiera contratado como llorona. Lloraban y les pagaban. Y entre más lloronos había en un funeral, era porque pensaban que la persona era muy querida. Y vas a un funeral cristiano y a poco sí ves a gente así de ¡ah! No, sí ves gente sufriendo porque la Biblia dice y habla de un sentimiento. El versículo más pequeño en la Biblia nos habla del sentimiento de Jesús. Lo iba, y podrías decir, ¿para qué lloraba si lo iba a resucitar? Pero estaba hablando ¿qué? Su parte humana. ¿Se había muerto quién? Su amigo. Y entonces ese texto más pequeño dice, y Jesús lloró. Lloró porque le dolían las cosas, pero no se quedó tirado. ¡Ay, no! Le dijo Lázaro, sal.
debe de haber, hermano, un equilibrio. ¿Y por qué en la página 8? ¿Por qué es tan importante el equilibrio en el ministerio? Hermano, hay armonía en todo lo que nos rodea. Cuando el Señor Jesús, habla en el Génesis de la creación, dice que había un caos. ¿Y qué es lo primero que hace? Separa las tinieblas de qué. Muchas veces, hermano, parece que estamos en un caos, no vemos la luz, nos sentimos en las tinieblas, no percibimos las cosas. Pero yo siempre he dicho, y me gusta mucho esa frase, aunque tú veas el cielo oscuro, en un día nublado, lleno de tormentas, ¿sabes que detrás de todo eso brilla un sol? Y que esa tormenta pasará. Porque todo, hermano, todo pasa. Todo, menos que la palabra. Y eso debe a ti como estudiante de teología mantenerte firme, con la plena convicción de querer seguir estudiando. Porque sabes que todo pasará menos la palabra de Dios. Y debe de ser mayor tu interés en conocer la palabra de Dios, pero también entender qué importancia tiene que tú te cuides. Ese equilibrio es tan importante. ¿Por qué? Porque todos los desequilibrios o los excesos producen problemas. Hermano, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, ¿qué pasa cuando una persona come y no hace ejercicio? Un ejemplo, ¿no? Yo antes hacía ejercicio y veo mis fotos y yo digo, algo me empanzó, de verdad, algo me sucedió porque no era yo así, pero yo tuve la culpa. Porque si me decían, vamos a correr, y otro me decía, vamos a comer unos taquitos de barbacoa, yo prefería los taquitos de barbacoa antes de irme a correr. Y yo no sé si tú sabes o alguien de aquí ha practicado ejercicio, pero yo fui una atleta de alto rendimiento en mis años mozos. Yo era participante de los interpolitécnicos en natación. Nadaba, y no nadaba 10 minutos, hermano. Nadaba casi 3 horas todos los días. Todos los días, era un entrenamiento. Y nosotros llegábamos a la alberca y teníamos que correr, hacer 1 hora de entrenamiento físico. Nos ponían a correr y a bajar las escaleras antes de entrar a la alberca. Y cuando entraba a la alberca era recorrerla, ir y venir para calentar. 2 horas de calentamiento y ya después venía 1 hora de entrenamiento. Y me acuerdo que los que no entrenaban así eran los que iban a la clase de natación de 1 hora que nada más nadan tantito y regresan a su hora. Pero los que entrenábamos, y la gente decía, hermano, cuando alguien entrena bastante, porque todavía me daba el lujo de pararme a correr en la mañana. Me iba a correr. Jugaba básquetbol. Y después no era suficiente, me metí al equipo de voleibol de la escuela y jugaba voleibol y ya me voy porque tengo que ir a natación. Pero ¿sabes cómo comía, hermano? Como pelón de hospicio. Comía bastante, ¿por qué? Porque mi cuerpo, ¿qué me pedía? Lo desgastaba. Pero te acostumbras a comer así. Y cuando dejé el ejercicio, seguía comiendo como si entrenara con alto rendimiento, pero ya no hacía nada. Y yo digo que la comida estaba enamorada de mí, porque se pegó a mi cuerpo, me abrazó, ya no la desgastaba. Nosotros en un equilibrio, hermano, espiritual, ministerial, debe de haber ese balance. Hay mucha gente que estudia y estudia y estudia y estudia y estudia y lee y no comparte. Y se vuelve vanidoso. Yo sé. Y no predica, pero ¿cómo critica el predicador? Eso está mal dicho. Eso no fue así. Eso
expresa de una manera impecable. Y dice, yo podría decirles muchas cosas y hablar de lo que soy yo. Yo me crié a los pies del que en ese entonces era uno de los mejores maestros, a los pies de Gamaliel. Fui a las mejores escuelas, me codié con los mejores, ¿no? Tenía mucho conocimiento. Pero ¿saben una cosa? Dijo, y tengo de qué gloriarme. Tengo de qué decir, a mí háblame con respeto. Tengo de qué gloriarme. Pero todo eso lo he estimado, lo he tomado, ¿por qué, hermano? Por basura. ¿A fin de qué? Porque viene ¿a fin de qué? ¿De qué? Él decía, de nada me sirve eso si yo no estoy dispuesto a dar mi vida. Si yo no estoy dispuesto a padecer por Cristo. Si yo no estoy dispuesto a entregarme por completo al servicio. Y en el ministerio suele pasar, hermano. Miren, hay algo importante. ¿De qué te sirve decir que eres licenciado en teología, maestro en teología, doctor en teología, si cuando ves a alguien tirado no tienes el corazón del buen samaritano? No te sirve de nada. Mira, Dios nos creó como seres humanos con espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué tienes que alimentar y cuidar? Los tres, los tres. ¿Por qué el apóstol le dijo a Timoteo, acuérdate de quién? De tu creador. ¿En qué días? Antes que lleguen, ¿qué? Porque en él que había llegado ya los años malos. Y lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque la edad pesa, ¿sí o no? El grupo de evangelismo debería de estar compuesto por ¿quiénes? ¿Por los viejitos o por los jóvenes de la iglesia? Por los jóvenes. Y dime tú normalmente quiénes son los que están en el grupo de evangelismo. Los de la tercera edad. Y alguien dijo, es que ya no tienen nada que hacer. Pero, ay, hermana, adelante, si usted alcanzar ese joven. Ay. Y normalmente agarran a la hermana menos viejita, ¿no? O con más flexibilidad. Y ahí ves a la hermana, joven, 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 ¿no? ¿Qué quiere, hermana? O madre, ¿no? ¿Qué quiere? Es que te quiero invitar. Uno se queda, sí, pero yo digo, mandas a muchachas guapas, estas arriba, ¿no? Para salir a evangelizar. No le necesitas decir, joven, joven. Se paran ahí. A ver qué le vas a decir. ¿Sí o no? Es que yo es hasta como gancho. Nosotros cuando estábamos jóvenes decían, manda la más guapa por delante. Porque la van a voltear a ver. En el metro, las feas sentadas y las guapas paradas. Cuando íbamos, porque íbamos al metro. Y entonces tocaban y las que iban, las más bonitas, se quedaban paradas y venimos de belleza, no sé qué. Y la gente volteaba y le decía, pon a la más fea y vas a ver que nadie la va a pelar. Pero ya cuando estaban entretenidos, ya las habían captado, ya se paraba aquella tal vez gordita, feita, pero con una unción que ya no necesitaba su físico, porque iba como preparada espiritualmente y da la palabra. Y mucha gente en el metro, hermano, escuchaba la palabra, le dabas el folleto. Bueno, cuando en nuestros años mozos íbamos al metro, les dabas y todo, y ya venías y con tu libretita. ¿Cuántos? Hoy aceptaron a Cristo, tantos, ¿no? Y lo ponías para el grupo de oración. Ya había gente que se iba a la iglesia. Y normalmente nos decían, si no, recomiéndeles algunas. ¿Por dónde vive? A ver, por ahí está esta iglesia, mire, busque aquí. Porque necesitamos, ¿qué? Un equilibrio en todas las áreas.
Pero si ahora ya te cansas, caminas una calle y te duelen los pies como si hubieras caminado 1 kilómetro, como que no eres para el grupo de evangelismo. ¿Sí o no? Es un equilibrio que debe de existir, hermano. Por eso dice, aprovecha el tiempo, aprovecha el tiempo. Él refleja, hermano, el equilibrio. Es importante por varias razones, ya que impacta tanto en el bienestar del líder como en la eficacia del ministerio que Dios le ha confiado. Refleja el diseño de Dios para la vida humana. Asegura una relación genuina con Dios. Protege las relaciones familiares y personales. Promueve la salud física y emocional. Y moldea un liderazgo saludable para la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios creó a los seres humanos con un diseño. Y si tú no tienes un propósito para vivir, estás en un desequilibrio. La relación que debes de tener con Dios, desde que estuvieron en el huerto, hermano, Adán platicaba ¿con quién? Con Dios. Tenía esa relación constante. Prepárate y protege las relaciones personales y familiares. Porque créeme, hermano, a veces quieres ganar a todo el mundo y tu familia se está perdiendo. Miren, tenemos un claro ejemplo de un padre que fracasó. El sacerdote Elí. Y cuando contamos esta historia, yo creo que a los padres les debe de doler el corazón. A Elí le decían, Elí, Ofni y Fine están haciendo lo malo, no se están portando bien. Y yo me imagino a Elí como los padres de hoy en día. Ya, Elí, pórtate bien. Por favor, no hagas que me den que. Y tal vez él le decía, Jamie, por favor, Jamie. Por favor, entre hermanas no se estén cubriendo, hagan bien las cosas. Y ella, y saliendo, ay, mi mamá está loca, mi mamá está loca. No digo que sean así, no lo sé. Pero le iban a acusar a su papá. ¿Y el papá qué hizo? Dice la Biblia que no les estorbó. No les estorbó. No, eso quiere decir que no les puso un freno. No les dijo hasta aquí. No les dijo, no pueden servir si ustedes no están bien. Los dejamos seguir ministrando. Mira, yo me sorprendo mucho con los nuevos pastores, de algunas congregaciones. Le digo a mi esposo, me salió una publicación de un actor que es pastor. Y yo así. Y entonces, él se divorció porque según lo habían encontrado besándose con otro hombre. Pero estaba leyendo el estudio. Pero él no deja de ser pastor. Y yo, ¿cómo que no deja? No, su esposa. Y entonces su esposa empieza a decir, es que yo ya no creo en la religión, en los cristianos, porque son unos hipócritas. Porque él me engaña y sigue siendo pastor y sigue predicando y sigue haciendo como si nada pasara. Y luego le digo, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que ahora presume su nueva relación. Y él es pastor y no está casado con esa muchacha con la que vive y que es el amor de su vida y no sé qué. Y yo digo, hermana, ya está. ¿Ya? Para qué pasar. Ok, ya vamos. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo se dice que es pastor? ¿Cómo lo promueven? Y que habla con los artistas y todo. Si su vida no puede estar así, porque vive con una mujer, ¿y a eso cómo se le llama, hermano? Adulterio. Está fornicando continuamente. Pero te habla con una convicción y sale y dice, yo me preparo y corro en la mañana y cuido mi cuerpo. Y te pones y yo digo, ay Dios mío. Y hay sus seguidores. Yo digo, Padre bendito. Por eso estamos como estamos. Porque no hay quien les estorbe.
Porque quien le da su cobertura no ha sido un pastor para decirle, tú ya no puedes servir. Como no estorbaron a los hijos de él. No los estorbaron. ¿Y con qué pagó él? ¿Con qué pagó él? Consolidados. Escucha que sus hijos han muerto. Porque no se murió antes. Sino esa noticia hizo que él se desmayara, bueno, que se fuera para atrás y se desnucara. Pero él se fue con la noticia en su corazón de que sus hijos habían muerto. Y el juicio para esa familia era que no iba a llegar uno adulto, ¿no? O sea, fue tremendo. Por eso es importante proteger a tu familia, promover la salud. Algo dijo Kim. A veces los pastores no cuidan el corazón de los hijos. Tú cállate. Si la hermana dice que tú lo hiciste es porque tú lo hiciste, tú dices, no papá, yo no lo hice. Recuerdo un día a mi hermana Inoam que me dijo, manita, yo era así. Yo era medio contestona y dice, me caían gordos los hermanos. Dice, porque hay hermanos que me venían a acusar cuando yo no había hecho nada. Y mi mamá me pegaba porque la hermana dijo, me enseñó la lengua o me hizo una cara. Dice, pues ya la hacía caras después, me caía gorda porque sin hacerle nada me habían castigado por su culpa. Y eso, hermano, pasa mucho. Decía nuestra hermana aquí, ven a los hijos de los pastores como si fueran que, no, es que él no se puede equivocar, él no puede hacer esto, pero todos nos equivocamos. Los hijos de los pastores no son perfectos, pero tampoco son santos, ¿eh? O sea, tampoco tienen. Y nosotros tenemos que verlos con ojos de misericordia y orar. Dice la Biblia, ¿por quién debes llorar? Por tus pastores, ¿no? Y eso también incluye a quién, a sus hijos, a sus familias, hermano. Porque Dios te llama a cuidar tu templo. Miren, hay unos que hasta bromeamos con esto. Decimos, es que yo lo hice un poco más ancho para que quepa más el espíritu. Porque en uno chiquitito pues va a caber poquito, ¿no? Porque este es el templo de quién. Y a mí me gusta que esté grande, cómodo, que no se sienta apretado. Si o no justificamos esa parte. Pero Daniel, hermano, Daniel nos enseña que él cuidaba ¿qué? Su cuerpo. Y hasta el famoso ayuno de Daniel han sacado, ¿no? Que nada más comía ¿qué? Verduras. Y decían, y hasta su rostro había que cambiar. Yo digo, sí, me cae bien Daniel, de verdad, me cae re bien. Pero así como que fan. Yo digo, no sé si aguantaría comer pura verdura. Pero se cuidaba. Otra dice, modela liderazgo saludable para la iglesia. Hermano, ¿cuántos líderes en la iglesia hay que son como, ¿cómo les diré? Como aquellos que tienen el látigo en la mano. Ricardo, te toca barrer, ¿no? Consuelo, te toca hacer esto. Y ellos son los únicos que están que, Eva, ¿no te he visto, mi reina? Agua, porque te estoy vigilando, Eva. Y te quiero dar la primera banca, es lo único. ¿Qué pasó, Xochitl? ¿No me has entregado lo que te pedí que transcribieras de la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Y cuando se acerca cada uno, ¿qué empieza a hacer con la gente? ¿A poco lo ve? Exacto. Y se la pasan diciéndole a todo el mundo que tú vas a hacer eso, tú vas a hacer. Y con el dedito señalado. Pero ellos, hermano, no recogen ni la taza en que les sirvieron café. Se vuelven tiranos, esa era la palabra, tiranos. Y es terrible, hermano. ¿Por qué? Porque no tan solo es decir, porque yo aquí soy el único que sé. Tú a mí no me digas, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Y hay gente que se atreve a decir eso, ¿no? ¿Qué me puedes enseñar? Y hasta la gente, hermano, te puedo enseñar algo que te falta.
todo. ¿Por qué, hermano? Porque ¿cuál es el riesgo? Espiritual superficial, autosuficiencia, hipocresía inadvertida, familias fracturadas, falta de credibilidad, soledad emocional, agotamiento crónico, crisis de identidad y cinismo emocional. Y aquí está lo que les decía: priorizar el ser sobre el hacer, establecer tiempos innegociables de silencio, adoración y meditación, integrar la devoción en lo cotidiano, rendir cuentas, límites claros, incluir a las familias en el ministerio, cultivar amistades fuera del ministerio, autoevaluación periódica. ¿Hace cuánto no se hacen una evaluación ustedes? Así, lo que hicimos en la mañana es una autoevaluación, o sea, ver cómo me estoy percibiendo, cómo me percibo, ejercicio y alimentación consciente, terapia y descansos programados, delegar responsablemente. Miren, hermano, yo les digo a ustedes, cuántos de sus pastores toman vacaciones programadas? Que digan, informan a la iglesia. Muchas veces el pastor se tiene que ausentar sin decir nada, porque en cuanto dicen, hermanos, vamos a tomar toda esta semana de vacaciones, ¿qué crees que pasa con la congregación? Pues si el pastor se tomó vacaciones, nosotros también, vamos a vacaciones. Pero el pastor necesita o no necesita tomar vacaciones. Sí. Y tú también necesitas, todos necesitamos. Pero ¿sabes que es muy difícil a veces programar un tiempo de descanso? Porque ¿quién va a dar la clase de la escuela dominical? Es que ¿quién va a dirigir? Es que ¿quién va a predicar? Y hay pastores, hermano, que no descansan. Ni a un enfermo se toman el tiempo para decir, estoy enfermo. Y me dice el médico, cuídese, guárdese, duerma, no haga. No. Dice, todo tiene un tiempo, hermano. Todo tiene un tiempo. Y habla tiempo de trabajar, pero también de qué, hermano? De descansar. El equilibrio en el ministerio no es opcional, sino es un diseño divino, respaldado por la ciencia y la experiencia práctica. Un ministerio equilibrado no solo honra a Dios, sino que moldea una vida abundante, inspirando a otros a seguir a Cristo con integridad y con gozo. Culmino con esto la primera parte. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué muchos no quieren servir en la iglesia? Porque te oyen quejar. ¿Sabes por qué muchos no quieren entrarle al servicio ministerial? Porque se los hemos pintado que es lo peor. Uy, no, puros problemas ahí. Uy, no tienes tiempo ya para nada. Uy, no, es que si le entras, no, ya. Y saben muchas veces, y lo digo, muchas veces, ¿qué deseamos? Ay, ya quiero que termine mi periodo, ya quiero mandarlos lejos, ya no los quiero ni ver. ¿Por qué? Porque tal vez descuidaste tu equilibrio. Porque tal vez no cuidaste tu corazón sobre todas las cosas. Y yo digo, ¿qué crees? Que hay un problema, que el pastor no puede decir eso, ¿no? Yo creo que sí le dan ganas de decir, cierro la iglesia. Ay, a ver, ¿a dónde se va? Renuncio. Hermana, pero no debe de haber un grupo de liderazgo más que un pastor de liderazgo. Claro. Entonces, ¿lo trata el libro también? Sí, hermano. Por eso dice, busca compañeros. ¿Te fijas en las cosas del éxito? Fíjate, dice, cultivar amistades fuera del ministerio. O sea, cultiva, no tan solo te claves con otros, sino con otros. ¿Para qué? Me voy a ir de vacaciones. Oye, José, ¿no podrías venir a dar la clase a mi grupo? Te conozco, eres mi amigo y sé que no les vas a venir a decir una tontería. ¿Sí me explico? Y eso es que a través de cultivar, ¿qué? Una amistad. Por eso, porque no voy a poder yo sola.
necesitamos, hermano, tener un equilibrio. Así que vamos, como también el equilibrio, necesitamos comer, vamos a pasar a desayunar y regresamos para continuar nuestra clase.